Esta es nuestra nueva aventura. Formemos parte de esto, es solo el comienzo. Hola chicos, bienvenidos al episodio número 3. Hoy tenemos un tema un tanto complicado, pero lo vamos a resumir lo mejor que podamos. Van a ser los tabús familiares. William, ¿estás ahí? Siempre, mi hermano. Y lo mejor de los tabús es que son como parte de nuestra adrenalina del día al día y más cuando los vamos a hablar, pero hay dos maneras de afrontarlo. Una es paralizarnos y enfrentar esos tabús con las personas que los tengamos que hablar, conversar o tratar, ya que si no hablamos de algo que nos está pasando, nos va a intersectar problemas en nuestra vida y desde ahí empiezan a haber dificultades y empezamos a decir que en nuestra vida todo nos sale mal y empezamos a percibir cosas desde una sencilla cosa como lo es hablar de tabús. Y podrás ser gay y te podrás ser niña y tener los mismos gustos por otras niñas, podrás ser ingeniero con ganas de ser arquitecto o podrás ser un cantante frustrado con ganas de ser masajista. Sea lo que sea, por algo necesitas decirlo. Y si no lo conversas en el momento que lo tienes que conversar, puedes llegar a edades futuras y sufrir de depresión y frustración. Y aquí, lo que vamos a conversar, bro, son cómo yo percibí mis tabús familiares y cómo fue una manera de lograr superarlos. Yo creo que antes de empezar con una historia, deberíamos empezar definiendo qué es un tabú realmente. Porque lo que está en un diccionario es que esto es un tema moral y muchas veces religioso. Pero tocar esto a profundidad nos va a meter en... Antes de empezar con una historia, deberíamos empezar definiendo qué es un tabú realmente. Porque lo que está en un diccionario es que esto es un tema moral y muchas veces religioso. Pero tocar esto a profundidad nos va a meter en un gran problema. Y el tabú que queremos hablar hoy es trayéndonos más al mundo contemporáneo, ¿ok? Y donde la definición que da en la sociedad occidental moderna, la idea de un tabú adquirido a un nuevo significado, que son las cuestiones que voluntariamente las personas no quieren hablar. Es decir, hoy vamos a hablar de aquello que las personas no quieren hablar y es lo que tú estabas diciendo ahorita. Una de las historias con las que podemos empezar me afecta un poco porque es algo que siempre te cuesta aceptar de que eres diferente. Yo no he sido muy partidario de la educación ortodoxa, de lo que es estar en un salón de clases. Cuando tenía 14, 15 años me quería salir de la escuela media, lo que es el liceo, el high school. Quería salir y quería dejarlo. Me vi frenado por la sociedad, por mis padres, porque me decían que tenía que terminar, que ellos lo que querían era que yo terminara mi bachillerato y ya era suficiente y que yo decidía con mi vida qué hacer. Pero fue bastante difícil, fue una cuestión de yo querer aprovechar mi tiempo al máximo y sentir que perdía el tiempo, porque obviamente siempre estuve muy expuesto al internet, a redes sociales, al conocimiento, y no solo eso, sino que me gustó desde muy pequeño leer, y cuando llego al liceo y veo que puedo aprender mucho más por mi cuenta. Obviamente no estoy hablando de matemáticas y lo que es el conocimiento general, que es el que te dan en el bachillerato, sino los conocimientos más profundos y que iban a ser herramientas que a futuro me iban a servir. No estoy diciendo con esto que no adquirí ciertas herramientas, que no adquirí cierto conocimiento en el bachillerato, pero no fue tanto como yo hubiese querido. Invertir muchas más horas sentado en un pupitre o estando sentado frente a un profesor o tratando de aprender algo al caletre y a juro, que lo que pude aprender de programación, de edición de fotográfica, de diseño, de biología, de psicología, sentado frente a una computadora. Nunca se va a comparar la autoeducación porque uno aprende mucho más y mucho más rápido que cuando te enseñan de manera antigua y más cuando tienes la posibilidad de aplicarlo, como tú en tu caso, que aplicaste todo eso de diseño, toda esa imaginación hacia la fotografía, al mismo tiempo que la aprendías, la aplicabas.
Y eso es lo que pasa en muchas circunstancias y muchas unidades educativas donde aplicas lo que sabes luego de que te gradúas y pasa un tiempo bastante largo. Yo cuando todo lo que aprendiste se desactualizó, empiezas a buscar un empleo para aplicar lo que ya aprendiste. He conocido mucho más personas emprendedoras que aplican lo que aprendieron consigo mismo que personas que no tienen tanto desempeño laboral de lo que les gusta, habiéndolo aprendido en unidades educativas convencionales. Y eso va de la mano de lo que tú me estás diciendo. Sí, claro, lo que pasa es que estamos como condicionados, porque es un condicionamiento. No sabes cuánta presión se siente con que te digan, hey, esto tú no vas a ser nadie si no tienes un título, o por qué te vistes así, eso no deberías hacerlo, por qué hablas de esa manera. Por lo menos mi choque fuerte con las personas de mi propia edad era la forma en la que hablaba. Comúnmente suelo ser o un polo u otro, o soy muy grosero o realmente no digo casi ninguna grosería y me expreso muy bien o trato de hacerlo. Y eso ha sido un choque, o sea, las personas no quieren hablar de eso. La persona que habla mal decide hablar mal, decide tener mala ortografía y no lo quieren hablar. Y eso es un tabú, no quieres aceptar que te estás equivocando. O sea, hasta cometer errores en la sociedad actual se convirtió en un tabú. Sí, sí, pero eso fue la cultura que nosotros creamos hoy en día, porque si nosotros no sintiéramos esa presión, porque somos también observadores de cómo tratan o juzgan o critican a las personas que cometen errores, si nosotros no viéramos eso, si no se creara esa cultura, nosotros no tendríamos miedo a equivocarnos o miedo a hablar sobre esos errores que nosotros cometemos en la escuela o en la casa, bro. Sí, claro, bueno, pero es que ahorita hay tabú en todos lados. O sea, la gente hay cosas que prefiere no hablar o que hasta nos convierte muchas veces en rechazados de la misma sociedad, de nuestra misma tribu, de toda esta cultura que es la que básicamente no, es la que nos construye con el pasar de los años y del tiempo. Cuando crecemos nos construye la sociedad, la cultura que nos rodea es mucho de nuestra identidad, pero esa identidad es muy marcada como por ejemplo en los deportes ortodoxos. O sea, un deporte, bueno, por decirlo ortodoxo de una forma, porque si las personas aman y están locas en una sociedad por el fútbol o el béisbol, que es por lo menos en Venezuela, de donde venimos nosotros, el béisbol era lo que más movía gente, pero éramos los raros los que queríamos practicar artes marciales, natación o waterpolo. O sea, es un deporte de cual tú en las noticias no ves a cada momento. No hay una Major League de las artes marciales, lo máximo es la UFC y eso tuvo, no sé, un auge hace menos de ¿qué? 15 años, 10 años. La UFC también estaba muy mal vista, era un tabú que lo que iban a la UFC eran gallos de pelea, cuando realmente no era así, eran personas que se iban a probar, solo que no tenían tantas reglas y eso es lo marcado del vale todo, de la época de Brasil y se trajo después a la UFC. Ajá. ¿Y cómo tú te identificas con este tema, bro? O sea, ¿cuál es tu tabú en la sociedad? O sea, ¿cuál es tu tabú en la sociedad? ¿Cuál fue el tabú que tuviste que afrontar y cómo lo superaste? Mira, de verdad que el tabú que más me ha costado afrontar de mí mismo es uno que le afecta realmente a todo el mundo, pero nadie lo dice, como, bueno, como es un tabú, es el hacer, el no avanzar tanto. O sea, las personas creemos que tenemos que ser hiper mega recontraproductivas, tener 1000 títulos, hablar muy bien, el mejor físico, y no por ego. Aquí no estoy hablando de ego, estoy hablando de una presión sociocultural que hay con cada uno de los individuos, de que si tú no eres el del mejor cuerpo, la mejor sonrisa, la mejor forma de hablar, no has llegado a tope de lo que tú puedes ser. Eso es un tabú supermercado que a mí me ha costado. O sea, siempre he querido, por mi edad, siempre me ha costado hacer ciertas cosas, pero he ido 2 pasos más adelante de mi propia edad, para la redundancia, porque afrontar el que yo quería hacer mucho más y pasar mi edad era por presión social. O sea, era un tabú muy marcado en mí de que si yo no hacía me iba a morir, y como yo no quería estudiar lo que todo el mundo quería estudiar o no quería hacer lo que todo el mundo quería hacer para mi edad, me iba a morir. Yo creo que ese ha sido el más difícil de afrontar. Y por lo menos, ¿cómo saliste de ese problema? ¿Tu mamá tenía en contra de algo de eso? ¿Te exigía algo? ¿O tu papá? Mira, como todo es un proceso de adaptación, porque obviamente cuando tú tomas la decisión a los 15 años de edad que no quieres continuar en la educación media y luego sales de la educación media casi por obligación
y dices, yo no voy a entrar a la universidad, guay, ahí las cosas se pone bastante dura y fue un proceso desde los 15 años hasta los 17 que me graduó, de 2 años, de que mi familia, yo decirles, de que ellos me dijeran, ¿qué quieres estudiar? Yo te pago la universidad, y yo decía, no, no quiero, lo quería pagar yo, y al mismo tiempo era porque no me gustaba el tipo de educación que estaban dando. Entonces, eso fue como adaptar a mi entorno a lo que yo creo, porque yo sí soy muy fiel partidario de eso, que cuando tu realidad es muy fuerte y cuando tu realidad tiene unas bases sólidas, las personas se imprimen de tu energía y de lo que tú crees y empiezan a aceptarlo. Ojo, es cuando esto es congruente, no es cuando esto es que tú quieres ser un homicida. Entonces lo que hiciste fue tú tener una conversación con ellos y convencerlos y de que entendieran tu proceso. Ojalá fuera tan fácil. Los hechos hablan mucho más que las palabras. Yo me veían estudiando mucho, me veían leyendo mucho, me veían haciendo diferentes cosas. Siempre me criticaban que pasaba mucho tiempo frente a la computadora, pero los resultados se vieron cuando ya eres un adolescente y empiezan a necesitar un favor a quien sabe hacer tal cosa y tú eres el que domina un programa de diseño, el que sabe dónde conseguir información, el que ya conoce del tema. Ahí se dan cuenta que no estabas desperdiciando tu tiempo, sino que lo estabas invirtiendo en tu activo más importante, que es tu cabeza. Que es la mente, hermano. Y, verga, qué fino que hayas pasado por ese proceso rápido y más que todo saberlo comunicar. Porque yo, aunque no me haya enfrentado a esas circunstancias, sí tuve que pasar por conflictos dentro de la casa y podrán sonar ridículos, pero fregar para mí era una tortura. Pero para mí era un tabú darme a entender, a exigir que me pusieran a hacer otras cosas, inclusive negociar por hacer otras actividades, era un tabú para mí. No fue hasta entonces que desarrollé mi habilidad y se lo debo a la PNL y a herramientas que me fui auto aprendiendo, que yo pude decidir por un día, decir no quiero hacerlo, me gustaría hacer otras cosas. Y ahí es donde me puse en contra de las personas que estaban viviendo conmigo, porque ya me veían como un rebelde. Y yo todo lo contrario, yo no alzaba la voz, yo no hacía rebeldías ni las cosas las hacía a propósito. Solo decidí que mi palabra se notara. E inclusive no me importó mucho la edad la edad que tenía, nunca me sentí de esa edad. Y fue una de las grandes cosas que me ayudó el no sentirme incluido en un nivel social por mi edad. Siempre me sentí como igual, pero con capacidades menores a las de un adulto para hablar. Y fue cuando entonces que entendí que un adulto y yo podríamos ser iguales y que lo diferencia, que tiene él que pueda hablar lo que siente y que tengo yo que no pueda decir lo que siento. Y me di cuenta que, adivina qué, no hay nada. No hay nada que me diferencie o me quite o me dé herramientas de más que él para yo poder comunicar lo que siento y lo que quería en una conducta normal, sin rebeldía y hacerme entender. Pero nada más yo por darme a entender, por decir las cosas que sentía o se me pasaban por la cabeza, me empezaba a ser mal visto por mi hermana, por mi madrastra. Y ahí donde te sientes excluido, te sientes un extraño y, a esa edad te pasan muchas cosas por la mente. Claro, bro, pero escucha esto, tú estabas, tú trataste de analizar bien por qué sí, por qué no te gustaba fregar, porque sinceramente tú tienes una forma muy curiosa de lavar los trastos, súper divertida, que es más, vamos a hacer esto, tómate una foto o un video corto fregando y lo vamos a subir a la cuenta para que vean cómo friegas. Eso tiene que verlo el mundo. Pero Dale, friegas, eso tiene que verlo el mundo. Pero dale, pues. siguiendo con el tema, en cuanto a cómo afrontabas tú esa emoción que te producía, obviamente era un estado de negación que había antes de. Yo quiero que me digas qué emoción había de por medio o qué sentías. ¿Era machismo lo que había en ti por no querer fregar o porque te estaban imponiendo? Era porque me están imponiendo. Sentía que había autoridad más no compañerismo. No me sentía como parte de la familia y eso me hacía no decir cosas y me aislaba. Yo mismo me cerraba porque cómo te abres con unos
unas personas que se la pasan gritando. ¿Cómo tú te abres a unas personas que saben que al tú abrirte te van a hacer daño? Y eso no lo sabes conscientemente. Fue a partir de los estudios que estaba haciendo sobre el comportamiento humano y me di a entender que yo estaba escapando de algo, del que me hicieran daño, de huir al que me hicieran sentir mal con palabras. Y yo mismo me cerré y ese sentimiento lo enfrenté, no lo enfrenté la verdad, solo me lo callé, me lo callé, me lo callé, me lo callé y hasta que me tuve que dar a escuchar y me gané de enemigos a varios miembros de la familia, pero eso fue lo mejor que me pudo haber pasado. Entendí, no siempre te ayudan, son tu familia. Puede ser la persona que sea y nosotros a veces nos agarramos de una familia para ayudarnos y apoyarnos porque son las personas más cercanas que nosotros tenemos. Pero una vez que entiendes que te puedes ayudar mucho más con un amigo del colegio que con tus propios hermanos, papá o hermanas. Claro, pero tú hiciste esto desde dónde ya. Me disculpa que te interrumpa, pero me intriga mucho saber de esto. Mi caso de ser el chico rebelde que no quiere estudiar o que no quiere estudiar de forma ortodoxa, que sin embargo después lo terminé haciendo, pero son cosas de decisión. Yo no tenía ningún tipo de rencor hacia nadie o no sentía ese autoritarismo, sino que yo quería hacer lo que quería hacer. En tu caso me estabas hablando de que había la sensación de que estaban pasando sobre ti, de que te pisoteaban de cierta forma. O sea, eso es agresión. Suena fuerte, pero te estaban agrediendo de cierta manera y no lo sentías tú en tu plena conciencia, sino de forma inconsciente tú te sentías así. Ahora, ¿desde qué emoción fue que tú superaste esto? ¿Desde el perdón, por ejemplo? Mira, primero fue desde el ego. Decidí ser yo, tenerme como eso empezó desde la motivación, del querer sentirme mejor. No era posible que a tan temprana edad uno siente esas emociones tan feas, porque a esa edad sentirse así no es tan bonito. Y decidir tener inteligencia emocional y me costó porque no es algo que uno tenga intuitivamente, no es algo que haya conversado con mi papá. Oye papá, ¿cómo hago que los gritos de tal persona no me perturben o no me duelan? ¿Cómo hago que no me duela lo que me dice? Y nadie te lo dice, nadie sabe cómo trabajar con eso. Y a partir de que yo conocí ciertas cosas por internet, buscando la solución a algunas cosas, encontré solución a otras. Empecé buscando me llamaba mucho la psicología, empecé investigando qué es la psicología y me apareció una determinación que me llamó la atención sobre el comportamiento humano. Ya yo iba a saber entender a las personas que actuaban sobre mí, y por qué su manera de actuar así. Y eso me dio la oportunidad de entender que una persona que habla mal y se expresa mal a veces carece de amor. Esto es lo más lindo de todo. Desde ahí entiendes a una persona que está sufriendo. Porque si yo no lo hubiera entendido así, yo hubiera sido una persona que sufrió y va a hacer sufrir a los demás inconscientemente, porque el causar dolor y el recibir dolor está dentro de mi cerebro y así va a ser. No es hasta que no es hasta que me reprogramé, mejor dicho, donde tuve la oportunidad de entender todo lo que pasaba en mi exterior. Pero para entender el exterior tuve que entenderme a mí adentro. Claro, pero lo hiciste desde la emoción del amor, desde la abundancia, porque el amor es abundancia. Y fue aportando y entendiendo al otro, porque también es entender que no podemos esperar que todo el mundo sienta lo que sentimos y que empatice también como las personas que nos dedicamos a entender cómo funciona nuestro cerebro para mejorar. No todo el mundo es así y eso es un tabú, porque los hombres por lo menos no están acostumbrados a hablar de sus emociones. Es algo que está en muchas sociedades latinoamericanas, o sea, en diferentes países yo lo he vivido ya, que el hombre no hay contacto físico, el padre no le habla tanto al hijo, la mamá tiene que ser la amorosa, pero no. Uno puede hablar o debería hablar con su papá y expresarse con mucho más amor y con mucha más empatía
porque es tu mismo sexo. Él debería saber más que tú, pero por negarse, por diferentes factores sociales de presión, muchas veces no tienes la información que quisieras de un ser llegado o de un igual en cuanto a, fisiológicamente hablando, en cuanto a sexo. Y eso es duro que tu padre, por ejemplo, no te quiera hablar de sexo, no te sepa hablar de sexo, reservado como es mi caso, que siempre fue un padre muy callado. Eso hay que hacerlo con sumo cuidado, y no fue hasta hace muy poco que yo afronté mis emociones de todo lo que había vivido, porque sí tenía un poco de rencor hacia él por muchas cosas que pasaron, pero desde el amor, desde la abundancia y desde el entender que otras personas no necesariamente están preparadas con herramientas o con experiencias vividas para expresar lo que sienten, yo le expresé muchas cosas y es un buen ejercicio expresarle a tu familia que estás agradecido, que los quieres, que entiendes que ellos no lo saben todo y que te dieron lo máximo que pudieron y que no sientan que no hicieron lo suficiente por ti. Creo que eso es un ejercicio muy bonito que tengo que repetir, por cierto, con otro grupo de familia del cual me alejé, pero creo que deberíamos todos hacerlo en su momento porque las otras personas no son adivinas para saber lo que nos hicieron sentir o cómo nos hacen sentir. Todo esto se puede evitar y no es necesario llegar a tan avanzada edad o tener problemas tan avanzados para empezar a buscar herramientas que nos permitan tener una mejor relación con nuestros padres, con nuestros hijos o sencillamente con nuestros amigos, o mejor dicho, tener una mentalidad mucho más empática. Esto se puede solucionar y es una sencilla cosa: mejorar la comunicación, buscarle un sentido en nuestro propósito con estas personas. Por lo menos yo lo vi desde el punto de un miembro de la casa pequeño y quiere que los demás conversen de una manera mucho más natural y lo tomen en cuenta para todo. Y decidí tener otro lenguaje. Yo sabía que si me ponía en el plan de gritar, en hacer lo que me diera la gana, en el plan de que se saliera por todos lados sin ningún enfoque, yo sabía que no iba a llegar a ningún lado. Por otra cuenta, como mi intención era sentirme parte de la familia y tener mejor comunicación, yo decidí comunicarme con esa intención y hacer preguntas clave. Y este tipo de cosas la pueden saber más en nuestras redes sociales g.s.k, y ahí vamos a lanzar tips de cuáles son las preguntas clave de cómo te puedes comunicar mejor siendo padre, siendo madre, abuela, o generalizar para cualquier persona. Y decidí hacer esas preguntas y me abrió la oportunidad de conocer a esas personas, conocer un poco de sus demonios y también conocer fortalezas. Y es lindo porque te conectas mucho mejor. Me terminaron aceptando como una persona, un miembro de la familia, pero aunque yo tuve una buena conversación, no hubo una buena química, porque aunque yo mejorara mi comunicación en relación a ellos no iban a cambiar su personalidad o su manera de ver al mundo. Al final siguen siendo ellos mismos. Y nos entendíamos más, pero no lográbamos encajar del todo. Y fue ahí donde yo me separé y me abrí, y fue lo mejor que me ha pasado hasta ahora, porque sacar personas así de mi vida hizo que me abriera nuevas oportunidades a una familia mucho más real y no es de mi sangre. Me di la oportunidad de conocer personas del mismo carácter que yo para muchas cosas, y no sabes lo que he crecido hasta ahora, que he terminado en el otro lado del mundo. Y eso es lo que te abre las puertas, tener una buena comunicación y ser razonable con tu corazón, tener las emociones siempre presentes, porque implican es ser auténtico todo el tiempo, no ser reservados, no tener filtro. Y eso me ha ayudado, bro. Ese sentimiento fue lo que me ayudó a mí. Y yo a lo mejor no soy homosexual, a lo mejor no tengo que lidiar con ese tipo de tabús en mi casa, pero una persona que se enfrente a estas circunstancias puede tener las herramientas inteligentemente y sin que salga nadie perjudicado
puede recurrir a estas herramientas, tener mayor conversación y mayor nivel comunicacional con nuestros padres, amigos, familia, inclusive hasta con nosotros mismos, porque nosotros somos seres lingüísticos, siempre estamos en una constante conversación dentro de nosotros y a veces esas conversaciones son las que nos terminan perjudicando y creando depresión, porque somos muy rudos en la manera en que nos juzgamos y mucho más teniendo una personalidad que puede llegar a ser rechazada por la sociedad, en el caso de un gay, en el caso de una persona religiosa, en el caso de una persona que está en un bando político que las personas de su alrededor... Una forma de vestirse, una Sí, forma de hablar. y eso, tener ese lenguaje interno. Esa comunicación contigo mismo. Eso va de la mano con algo que me estabas diciendo temprano. Antes de empezar a grabar, tú, cuando me estás pasando lo que vamos a hablar, dijiste algo muy certero. Nacimos para ser empáticos y entender al que no nos entiende. O sea, esto es bastante profundo y de verdad que para cerrar me parece genial traerlo a la mesa porque, ¿sabes? Nacimos para ser empáticos. Tú estás consciente de que tú te tuviste que alejar, pero, o sea, no puedes soportar tampoco que haya tantos desplantes en tu vida. Hay un punto en el que tú entiendes a los demás, pero si tú tienes que soltar, tienes que avanzar, tienes que crecer. Pero tú dejaste una huella de buenos sentimientos en esa estela de paso por la vida de esas personas. Simplemente por estar abiertos todo el tiempo podemos hasta encontrarnos con personas maravillosas. Conocer a nuestros hijos posiblemente nos abra las puertas a conocer un mundo nuevo para nosotros. Pero da miedo. Y el miedo solo causa que nos frenemos. Y las mejores cosas de la vida están atrás del miedo. Súper acertado y creo que con esa frase tenemos que cerrar porque ya sería mucho, ha sido mucho contenido y ha sido genial hablarlo. Siento que me abrí mucho, tenía tiempo que no tocaba eso y ahorita estoy recordando a mi familia y demás y que ha sido